Bueno, pues primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la falla hepática aguda en cuanto a los aspectos de epidemiología y fisiopatología. En cuanto a epidemiología, vamos a ver dos modelos epidemiológicos. El primero es el que corresponde a Estados Unidos y el Reino Unido, y a otros a países asiáticos. Y vamos a ver algunos datos que existen en México, porque desafortunadamente no tenemos una estadística bien descrita de la falla hepática aguda. Entonces vemos que en Estados Unidos ya desde 1973 la principal causa de falla hepática aguda era la intoxicación por acetaminofén. Y bueno, esa tendencia se ha ido aumentando hasta las últimas documentaciones de 1997, en que abarcaba un 70% de los casos de insuficiencia hepática aguda, y vemos como las fallas hepáticas agudas van disminuyendo progresivamente de un 19 a un 5% desde 1973. Y bueno, el panorama actual es este, ¿no? La mayoría son inducidas por drogas, seguidas por un 17% que son de causa indeterminada, y el porcentaje referido por el acetaminofén es de 39%. Aquí vemos más o menos la importancia relativa de la falla hepática inducida por acetaminofén, en donde vemos que pues prácticamente, si no la única, pues sí la más importante por mucho, ¿no? Seguida de las indeterminadas, en las que pues no dio tiempo de determinar exactamente cuál fue la causa, y en realidad las virales, pues aunque son la tercera y cuarta causa, pues la verdad es que no son tan considerables. En cuanto a los daños por fármacos que no son acetaminofén, pues la incidencia es igual a que dan lo mismo la hepatitis A y la hepatitis B, y dentro de estos fármacos los más comunes son los antituberculosos, que es muy importante considerarlos dada la alta incidencia de tuberculosis en México, seguido por los antiepilépticos, los antibióticos y el alotano y los AINES. En Asia, bueno, es mucho más frecuente la hepatitis viral, y la falla hepática fulminante representa 2/3 partes de los trasplantes hepáticos. Aquí vemos un reporte de Japón, que es uno de los líderes en investigación de falla hepática aguda, y vemos en Asia cómo las hepatitis virales representan por mucho el mayor porcentaje de falla hepática aguda. Si ponemos un panorama mundial, pues vemos que tenemos dos grupos, ¿no? Uno son los países de primer mundo, como Alemania, Estados Unidos, en los que la intoxicación por paracetamol que provoca falla hepática aguda son por mucho más comunes, y los países del tercer mundo, como Asia y Sudán, en los que lo más común es la hepatitis viral, sobre todo la hepatitis B y la hepatitis C. En México, bueno, la verdad es que no tenemos datos establecidos de qué porcentaje de falla hepática aguda tenemos, pero sabemos que las enfermedades del hígado provocan 31.528 defunciones por año, es decir, son la quinta causa de muerte en nuestro país. Y ante esto, bueno, hasta el 2004 nuestra disposición de hígados para trasplante es de 197 órganos. Esto nos habla del gran hueco que tenemos todavía por llenar en cuanto al conocimiento y tratamiento de esta entidad. Vamos a ver la fisiología en tres partes. La primera es decir, bueno, a nivel hepático, a nivel celular, qué es lo que representa la falla hepática aguda. Segundo, cómo es que diferentes disparadores nos van a dar lugar al daño hepático. Y tercero, cómo es que esta falla orgánica da lugar al cuadro clínico que nosotros conocemos como insuficiencia hepática aguda. Y cómo es que este cuadro da lugar a falla orgánica múltiple y muerte. Entonces, a nivel celular, la fisiopatología de la falla hepática aguda es que por algún estímulo, la apoptosis y necrosis superan el daño de la capacidad de regeneración hepática. En el caso de la apoptosis, pues está desencadenada por citocinas proinflamatorias y se caracteriza porque no hay liberación de contenido intracelular hacia la circulación, y por tanto no provoca mayor cascada inflamatoria, y está muy ligado a las caspasas. Ahora, muy importantemente, esto nos ayuda a que, por ejemplo, la caspasa de citoqueratina se ha propuesto como un marcador temprano de daño hepático, y se ha propuesto el uso de inhibidores de caspasas para detener esta cascada de muerte celular programada mediante inhibidores de pancaspasas. La necrosis, por su parte, viene a partir de un daño oxidativo que da lugar a un daño mitocondrial con depresión de ATP. Esto provoca la ruptura de la membrana celular con salida del material intracitoplasmático hacia la circulación y desencadena una respuesta inflamatoria. Por lo tanto, se da más en casos de anoxia o de isquemia,
y para marcadores tempranos de este tipo de padecimientos, es decir, específico de necrosis, se ha propuesto el High Mobility Group Box1, que es una proteína nuclear y que se eleva en mayor proporción en alteraciones circulatorias, entonces nos serviría para diferir qué tanto es, por ejemplo, por fármacos o por alteraciones isquémicas. En este esquema vemos que en una misma célula pueden coexistir una cascada proapoptótica y un daño mitocondrial, que si bien existe una retroalimentación negativa de la cascada de necrosis sobre la cascada de las caspasas, estos no son mutuamente excluyentes. En cuanto a los problemas de regeneración, bueno, ahí es donde tenemos aún más cosas por descubrir. Se sabe que están implicados el factor de crecimiento de hepatocitos, el factor de crecimiento alfa, el factor de crecimiento epidérmico, el gen P53, y que hay una pérdida de relación entre estos distintos factores de crecimiento, pero no se sabe bien exactamente cómo se modula y cómo podríamos intervenir en ello. Aquí vemos, por ejemplo, que la regeneración celular no empieza hasta que se pierde 50% del parénquima hepático, es decir, para que se pierda 50% del parénquima hepático de manera aguda es casi imposible que se logre alcanzar, y que muchas veces la regeneración del parénquima hepático no es tan ordenado, con proliferación mayor de los ductillos que de las células de los hepatocitos. Y una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ya vimos que son procesos íntimamente ligados, y no solo eso, sino que cualquier estímulo que dé lugar a apoptosis puede causar necrosis. Entonces el término adecuado es necroapoptosis, ¿no? Es el que se ha propuesto. ¿Por qué? Porque nunca se da como un mecanismo aislado el uno o el otro. Y ahora bien, de alguna manera todos los insultos que dan lugar a la falla hepática aguda dan necrosis y apoptosis, pero en diferentes proporciones y por diferentes mecanismos, así que vamos a revisar algunos de los más comunes. Empezando por el daño por acetaminofén, considerando que es el más común. Sabemos ya que el 90% del acetaminofén se conjuga, que se excreta urinariamente, que 5% se convierte a un metabolito que requiere glutatión para oxidarse de manera secundaria, y que cuando disminuyen o se acaban las reservas de glutatión, tenemos daño hepático. Esto nos da lugar a liberación de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, a alteración del calcio intracelular, activación del sistema de las caspasas, daño mitocondrial y aumento de la reacción inflamatoria. Pero también se ha visto últimamente que no solo es eso, es decir, todo daño hepático por acetaminofén también causa daño en las células endoteliales, que también metabolizan el acetaminofén, y al verse dañadas también tienen daño microvascular, se observa un daño microvascular, y que las células de Kupffer liberan factor de necrosis tumoral e interleucina 1A, que son proinflamatorias. Entonces, aunque sí hay un daño tóxico directo, también hay un daño isquémico muy importante, dado por la lesión a las células endoteliales, y un daño inflamatorio que condiciona las células de Kupffer. Y por eso, de 3 a 24 horas después de la instalación de la falla hepática, tenemos una necrosis masiva con un 1% de apoptosis, es decir, es un daño más inflamatorio y por isquemia. Y en cuanto al esquema de cómo es que el acetaminofén daña el hígado, pues bueno, ya sabemos que hay una parte de estrés oxidativo, de citocinas proinflamatorias, sabemos que hay una interrelación entre estos dos elementos, sabemos que hay una cascada encabezada por el factor de necrosis tumoral, sabemos que hay toxicidad directa, sabemos que está involucrado el factor de crecimiento endotelial, pero no sabemos exactamente qué es lo que pasa sobre la proliferación de hepatocitos, que no puede ser nula, ¿no? Algo tiene que estar también impidiendo la proliferación de hepatocitos. Y aquí vemos, bueno, cómo es que el daño a las células endoteliales y el daño a las células de Kupffer nos da también necesariamente un daño por isquemia en toda lesión inducida por acetaminofén, y de ellas, bueno, como es esperable siempre, la zona más afectada es la zona 3, que es la que queda más lejos de los vasos sanguíneos. En cuanto a otros fármacos que son comunes en la unidad de terapia intensiva, además del daño directo a las células endoteliales, a las células de Kupffer, a los hepatocitos, pues hay que recordar que fármacos como la amoxicilina, el clavulanato, la clorpropamina o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina también provocan colestasis o esteatosis hepática en el caso de la didanosina o el ácido valproico. Y otros compuestos que pueden verse implicados también en la
dinámica son los AINES, ¿no?, que usamos muy comúnmente y que no solo eso en la unidad de terapia intensiva, sino que en la población se utiliza de manera casi indiscriminada. Bueno, los AINES pueden dar dos tipos de insuficiencia hepática aguda, una que se da en forma muy similar a cualquier otra insuficiencia hepática aguda y otra que histológicamente se comporta como si fuera una hepatitis crónica activa, en la que tienen factores antinucleares positivos, inflamación periportal y infiltrado por células plasmáticas y linfocitos. Aquellos que tienen una hepatitis similar a la crónica activa están más dados por reacciones de hipersensibilidad que se evidencian porque son pacientes que presentan factor antinuclear positivo, anticuerpos antimúsculo liso, puede confundirse con una hepatitis autoinmune, pero en realidad no es raro encontrar pacientes con anticuerpos antinucleares y antimúsculo liso, que incluso con una reexposición al fármaco elevan los títulos de factor antinuclear, o por aberraciones metabólicas, es decir, polimorfismos genéticos que hacen más susceptible al individuo a la toxicidad por AINES, y estos se dan hasta por cada 8 de 100.000 recetas, o sea, no es nada despreciable. Otros medicamentos entre los AINES, compuestos que se utilizan dentro de la preparación de los AINES, como la difenilamina, que desacopla la fosforilación oxidativa, o el hierro ferroso, que inhibe la peroxidación lipídica mitocondrial por naproxen, y los dos provocan, cada quien a su manera, transición de la permeabilidad mitocondrial. Otro que no tenemos muy en cuenta es el daño por isquemia y reperfusión. Todos los pacientes que llegan con choque de cualquier tipo, sobre todo el choque hemorrágico, y después se establece la perfusión sanguínea, tienen daño por isquemia y reperfusión en mayor o menor grado. Lo que ya sabemos es que el aporte de oxígeno disminuye el aporte de glucosa y hace que disminuya el pH del citosol y la matriz mitocondrial. Esto hace que disfuncionen las ATPasas, aumente el sodio intravascular y eventualmente da lugar a daño mitocondrial con ruptura de la membrana, tanto de la mitocondria como de la célula, y por tanto hay muerte celular con inflamación secundaria. Esto es lo que ya sabemos, ¿no?, que hay isquemia, disminuye la glucosa, disminuye la fosforilación oxidativa, hay apoptosis por vía del citocromo C, también hay disminución del ATP, disfuncionan las sodio-potasio ATPasas y hay lugar a edema celular, y que disminuye la síntesis proteica, mientras que se activan las proteasas, fosfolipasas, ATPasas, y entonces hay lesión celular. Pero hay una segunda parte que no tenemos muy en cuenta, que es la reperfusión. El daño por reperfusión se va a dar en dos fases, la inicial y la tardía. En la fase inicial, que se da 2 horas después de la reperfusión, tenemos que las células de Kupffer son las que más se dañan y tienen liberación de radicales libres de oxígeno y protruyen hacia el sinusoide. Esto nuevamente nos da lugar a un daño isquémico, ¿no?, al igual que el acetaminofén nos da daño isquémico, pero por mecanismos diferentes, y aumentan los niveles del complemento. También se da acúmulo de neutrófilos como parte de la respuesta inflamatoria, y esto se ha tratado, es decir, para la fase temprana de la lesión por reperfusión, se han propuesto receptores solubles del complemento tipo 1 para antagonizar esa respuesta inflamatoria, o anticuerpos monoclonales y antagonistas de las interleucinas inflamatorias, así como de manera exógena administrar prostaglandinas que son inhibitorias. En una segunda fase vamos a tener inflamación por polimorfonucleares que dañan directamente a los hepatocitos liberando antioxidantes y proteasas. Y bueno, aquí vemos cómo para la lesión de isquemia y reperfusión tenemos aquí polimorfonucleares activados que mediante la oxidasa de NADPH aumentan los radicales libres de oxígeno y la producción de óxido nítrico. Tenemos cómo la célula de Kupffer que está aquí empieza a protruir hacia los sinusoides evitando la perfusión, y tenemos cómo también la expresión de moléculas de adhesión endotelial son importantes porque sin ellas no habría migración de neutrófilos. Entonces las ideas terapéuticas son, bueno, 1, antagonizar estos receptores, 2, disminuir los radicales libres. Y ahora, ¿cómo es que la afección de un solo órgano puede dar lugar a una afección sistémica? ¿Cómo es que la lesión del hígado puede dar lugar a daño cerebral, renal, pulmonar, sepsis, falla orgánica múltiple y muerte? Para recordar nada más, por definición, falla hepática aguda se da en aquel paciente que en las 26 semanas previas no ha tenido alteraciones hepáticas y que presenta encefalopatía hepática, coagulopatía e ictericia. Y bueno, las causas de muerte son, en primer lugar, la hipertensión intracraneal, el sangrado, la infección y la falla orgánica múltiple. Lo
el modelo hasta ahora ha sido que, bueno, si hay daño al hígado, entonces vamos a tener deficiencia de sus tres funciones fundamentales, es decir, la síntesis proteica, que se va a reflejar como coagulopatía por falta de síntesis de los factores de la coagulación, alteraciones en el metabolismo intermedio, que se van a manifestar como hipoglucemia, hiperbilirrubinemia, y la detoxificación de amonio, aminoácidos aromáticos, bilirrubina, fenoles, prostaciclinas y triptanos. Pero hay algo que nos falta para completar el por qué esto tiene una afección sistémica y no es suficiente estos tres factores. Y el factor faltante muy probablemente sea la respuesta inflamatoria sistémica por las citocinas proinflamatorias derivadas del hígado. ¿Qué tan importantes son las citocinas proinflamatorias? Bueno, el mejor ejemplo es la insuficiencia hepática crónica agonizada, en donde ya hay un estímulo proinflamatorio, pero falta un disparador que nos haga que esa respuesta inflamatoria se perpetúe y salga de control del organismo. Y aquí vemos cómo, bueno, en una falla hepática crónica ya existe hipertensión portal, ya existe una circulación hiperdinámica que da lugar a sangrado varicial, encefalopatía, pero hay algo que le da el segundo golpe nocivo y que en ocasiones puede ser la translocación bacteriana e infección. Se ha visto que el lipopolisacárido es un inductor por excelencia de la respuesta inflamatoria y puede ser uno de los segundos golpes, ¿no? Entonces, pacientes hepatópatas que empiezan a translocar o tienen un sangrado varicial y hacen bacteremia, ese lipopolisacárido puede ser el segundo disparador. La encefalopatía lo vamos a ver en especial porque es la principal causa de muerte. Es un criterio para decir que el paciente está en daño hepático, en falla hepática aguda, y se presenta hasta en 80% de los pacientes que mueren por insuficiencia hepática aguda. Se le ha atribuido normalmente a que existe edema cerebral, hipoperfusión e hipoxia. Pero también se ha visto que hay un metabolismo energético alterado, hiperflujo, alteración de la barrera hematoencefálica, neurotoxinas, neurotransmisores falsos y amonio, así como se ha descubierto, para apoyar la teoría de que es parte de una reacción inflamatoria sistémica, que hay una interrelación estrecha entre los niveles de factor de necrosis tumoral y la severidad de la encefalopatía hepática. Entonces, el amonio, que se ha tradicionalmente descrito que induce edema cerebral, pues la verdad es que lo induce, pero por muchas más vías de las que habitualmente estamos acostumbrados a describir. Se ha descrito actualmente que inhibe la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es nada más y nada menos que la enzima limitante del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto nos va a dar una disminución de los donadores de protones por excelencia, que es el NAD y el FAD. Además, el aumento del amonio da lugar a su amidación en glutamato, que lo convierte en glutamina, y entonces esa glutamina es un osmol intracelular que hace que se dematicen las células. Por otro lado, el amonio también inhibe directamente la piruvato deshidrogenasa a nivel cerebral, y con eso prácticamente todo el metabolismo energético se ve afectado. Entonces las neuronas y los astrocitos, sobre todo los astrocitos, se ven dañados en todo su metabolismo energético. Por otra parte, el amonio fosforila la ATPasa sodio-potasio dependiente de voltaje, y por tanto el astrocito sufre edema y la neurona no puede ser capaz de regular su potencial de membrana. Como resultado de la falla de el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la inhibición de la piruvato deshidrogenasa, el cuerpo empieza a usar otros aminoácidos para depurar el amonio y la glutamina. De entre ellos, la valina y la isoleucina son los más importantes. Entonces, como esto es tan rápido y evoluciona logarítmicamente, en algunas horas empieza a haber depresión de valina y isoleucina con un balance nitrogenado negativo a nivel cerebral. Y aquí vemos la complejidad de lo que es la encefalopatía hepática. Vemos que la unión capilar, que era lo que normalmente se atribuía, pues es algo mucho más complejo, ¿no? Que el intestino está muy comprometido. ¿Por qué? Porque tiene neurotoxinas, lo que ya hemos visto del edema intracelular, y la neuroexcitación por disminución del glutamato, la dopamina, el aspartato y las catecolaminas, y la neuroinhibición por aumento del GABA, las benzodiazepinas, la serotonina y otros opioides endógenos. Aquí vemos cómo la encefalopatía hepática ya existe en un paciente con cirrosis hepática o con falla hepática crónica, pero ante un segundo golpe que podría representar la sepsis, lo que surge es el edema cerebral, es decir, toda esta disregulación metabólica y de las ATPasas que controlan el potencial de membrana, y entonces da lugar a la hipertensión intracraneal,
que hace que pase del síndrome neuropsiquiátrico a la causa de muerte del paciente. Otra cosa muy importante es que se ha descubierto que tienen una parálisis inmunológica que se ha demostrado mediante cuentas reducidas de la expresión del HLA-DR, disminución de las proteínas proinflamatorias por lipopolisacárido, es decir, aparte de que es un segundo golpe, el organismo no puede responder bien a ello, disminución en la efectividad de peroxidasa de neutrófilos, disminución de los niveles de complemento. Y bueno, se ha dicho, si este es el caso, la administración de factor estimulante de colonias o la remoción de toxinas podrían ser una alternativa viable para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la coagulopatía, voy a decir muy poco, eso le corresponde al doctor Peña, solamente decir que en realidad es por síntesis de factores de la coagulación y proteínas disminuidos por la falla hepática que ya habíamos visto, pero en realidad en muchos pacientes ya hay una coagulopatía multifuncional de base. En pacientes con hepatopatía ya existe fibrinolisis, hipofibrinogenemia, disfibrinogenemia y CID en un gran porcentaje de los pacientes. Bueno, en conclusión, vamos a ver entonces que el daño hepático produce inflamación, apoptosis y necrosis. Esto da lugar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con aumento de las citocinas proinflamatorias, incluyendo interleucina 2, 4, 6, 8 y 10, y así es como es que el daño hepático puede dar lugar a una afección multisistémica que puede desembocar en la muerte del paciente. Como conclusiones, bueno, saber que la falla hepática es la conjugación de una necroapoptosis que sobrepasa la capacidad de regeneración hepática, que puede darse en muchos escenarios clínicos, que incluyen toxicidad por fármacos, infecciones, isquemia, reperfusión o insuficiencia crónica agudizada, y que tiene reperfusiones sistémicas no solo por la pérdida de síntesis, metabolismo intermedio y depuración del hígado, sino también por una cascada proinflamatoria, por un estado hiperdinámico, una parálisis inmune, y se representa clínicamente como una encefalopatía y coagulopatía. Muchas gracias.